Hola, hola. Hola a todos los que están conectando. Estoy tratando de hacer el video en Instagram y en Facebook al mismo tiempo. Ok, ya se pudo. Ok, es el primer video que hago en Instagram y en Facebook Live al mismo tiempo. Me quedé recargada en una mesa y por eso traigo esto en la frente. Pero, bueno, voy a tratar de atender a las dos cámaras a la vez. A veces voy a estar volteando para arriba, a veces para abajo, porque estoy en el teléfono y en la computadora. Entonces, listo, ¿ok? Bueno, el día de hoy voy a estar hablando sobre los trastornos de la personalidad. Ya hice un video que está en Instagram TV, que compartí aquí en mi página de Facebook, sobre qué es la personalidad y qué es un trastorno de la personalidad y cómo se clasifican en A, B o C. Ahorita, hola, hola a los que están conectando. Ahorita lo que les voy a platicar un poquito es no es la clasificación, sino de qué se trata cada uno de estos trastornos. Va a ser una cosa muy rápida de cada uno, pero para que ustedes les queden claros y sepan diferenciar uno del otro, ya sean personas que ustedes conozcan, ya sean ustedes mismos o ya sea, no sé, gente que tienen alrededor, ¿ok? Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a nada más a retomar que la personalidad cambia, ¿ok? Entonces, la personalidad, al hablar de un trastorno de la personalidad, es algo que es tratable. Tú y tus 23 personalidades, es algo que es tratable, es algo que es cambiable y lo que se hereda es ¿cómo se llama? El temperamento. Lo que cambia es la personalidad. Entonces, al hablar de un trastorno de la personalidad, puede empezar este trastorno en nuestra niñez, en nuestra adolescencia o en nuestra adultez, dependiendo, ¿ok? Porque, como les digo, va cambiando durante nuestra vida y entonces puede ir mutando y podemos nosotros tener algún acercamiento o cualquier persona cercana a nosotros a este tipo de trastornos de la personalidad. Entonces, vamos a empezar con el trastorno de paranoia o trastorno paranoide, que este trastorno se caracteriza por presentarse en personas que son sumamente desconfiadas. Entonces, antes que otra cosa, yo siempre, bueno, últimamente más bien he tenido esta inquietud de que nosotros utilizamos deliberadamente la palabra estás loco o estás loca, o qué te pasa, eres un bipolar, o estás de bipolar cuando estamos hablando con nuestra pareja, o lo que sea, o todas estas cosas que pueden ser hirientes para una persona que sí lo está sufriendo. Entonces, es lo mismo con la palabra paranoide, ¿no? Estaba leyendo yo un artículo de una persona que sufre de ese trastorno y que realmente le cuesta trabajo o le es difícil el escuchar a las personas cuando les dicen o cuando dicen, ay, es que estoy súper paranoica porque mi mamá se va a enterar de que ayer me fui al antro sin permiso, ¿sí? O sea, porque no es un uso correcto. Pero bueno, eso, en resumidas cuentas, el trastorno paranoide es las personas que son sumamente desconfiadas, pero no de que, sumamente desconfiado de que, ay, no voy a dejar ahí mi dinero porque se lo va a robar mi hermano. O sea, no, sino eh, desconfiado de que el coche me está siguiendo y me voy a salir de mi camino porque seguramente me quiere hacer algo, o esa persona me vio de tal manera porque seguramente sabe algo de mí y me va a atacar. O sea, ese tipo de paranoia, ¿ok? Entonces, realmente es desconfiado de los demás, de sus intenciones, de las motivaciones de la gente y de que lo que los demás puedan llegar a pensar acerca de ellos. Lo importante es que no existe en realidad un motivo para que ellos para que ellos desconfíen. Todo está dentro de ellos, ¿ok? No hay algo que lo sustente. Entonces, esta hipersensibilidad hacia los demás y sus crecientes sospechas los hacen ser individuos muy, ¿cómo se llama? Muy sensibles, este, pues, muy alejados de los demás. Entonces, recuerden que yo siempre digo cosas positivas también de cada uno de los trastornos, que tiene
de positivo el trastorno paranoide, son muy observadores. Son personas que si ustedes los ponen a hacer alguna tarea en específico, van a estar listos para saber qué está mal, qué está bien, qué falta, qué, o sea, por ejemplo, un director de arte en un video, ¿sí? O sea, puede ser perfectamente paranoide porque va a estar viendo qué es lo que falta y qué es lo que no está bien en una dirección de arte o en una secuencia, por ejemplo. Entonces, suelen ser, les digo, suelen ser muy observadores y por la misma situación, pero también están muy predispuestos a malinterpretar todos los motivos de quien sea, ¿no? Entonces, todos se lo toman muy a pecho, se lo toman muy amenazante. Entonces, bueno, para este tipo de personas, pues hay que tener un poco más de tacto y hacerlo sentir en un ambiente seguro, ¿sí? Es decir, no te estoy juzgando, simplemente estoy siendo yo, ¿ok? El siguiente es el trastorno esquizoide. Yo sé que suena muchísimo como esquizofrenia, pero no tiene nada que ver. Simplemente el trastorno esquizoide son aquellos sujetos que no cuentan con amistades muy cercanas o de larga duración. A lo mejor los cambian muy rápido, son muy superficiales sus amistades. Son poco efectivos y poco cálidos porque realmente no lo hacen conscientemente, simplemente no es algo que les nazca, ni es algo que tienen registrado en sus emociones o en sus sentimientos. No quiere decir que no quieran a las personas, no quiere decir que no se sientan necesitados de que alguien esté a su alrededor, simplemente no saben cómo hacerlo, no saben cómo acercarse a la gente. Para ellos es muy difícil, ¿sí? Y tienen una dificultad importante para expresar cuáles son sus verdaderos sentimientos. Realmente no saben, por ejemplo, decir, saben que estoy triste o necesito que alguien me escuche, necesito hablar, o sea, son están muy metidos en su cabeza. Son muy indiferentes, entonces eso es algo súper distintivo de los que tienen trastorno esquizoide, son muy indiferentes, entonces no pueden ser empáticos, entonces puedes pensar que a lo mejor no es tu amigo, que a lo mejor no te quiere, que a lo mejor no te entiende, simplemente no tienen esa conexión cerebral hecha, ¿ok? No, es más que sus fuerzas, así como alguien que agarra una guitarra por primera vez no sabe cómo tocar. Así es para ellos, ¿sí? El tratar de expresar sus sentimientos es para ellos como un problema matemático que no tiene solución. Entonces, eso hace que la gente los critique, los deje solos, los aísle, y entonces ellos tienden a hacerse, pues, todavía más aislados aún, porque entonces, como no saben comunicarse, entonces, pues, les da muchísima pena, ¿no? Por lo mismo son personas pues con poco sentido del humor, incluso tienen poco interés en relacionarse con los demás. Esto es obviamente porque ¿a quién le gusta hacer algo que no sabe hacer? Pues a nadie, ¿no? O sea, nadie quiere estar fracasando y fracasando. Entonces, cuando no sabes cómo relacionarte con los demás, pues obviamente lo que menos quieres hacer es eso, ¿sí? Entonces, son personas que igual necesitan un poquito más de empuje, ¿sí? Para estar, pues, para saber que les importas, para saber que quieres estar con ellos. Entonces, si ustedes tienen algún familiar o ustedes se sienten así, traten de hablarlo, de decir, ok, creo que siento esto, creo que soy una persona así, entonces eso me hace no poder relacionarme con los demás, pero por favor, o sea, necesito que me echen la mano, ¿no? O sea, como todo, se vale pedir ayuda siempre. Después viene el trastorno esquizotípico, también suena como esquizofrenia, pero este sí está un poco más relacionado con eso. Son sujetos más, son más extrovertidos en este caso, pero son muy diferentes en su forma de hablar y de pensar. Entonces, incluso de expresarse. Se visten a lo mejor fuera de lo común, actúan de forma fuera de lo común, salen de la norma, ¿sí? O sea, y no estoy hablando de personas originales o auténticas, porque bueno, eso es aparte, ¿no? Son personas que, por ejemplo, tienden a pensar como hace rato alguien me decía, Mamey Love, el que me decía, son personas que, por ejemplo, piensan que los están observando, que a lo mejor ustedes han visto en algunas películas que
que hay personas que utilizan como un casquito de papel aluminio, porque piensan que les están leyendo la mente, o a lo mejor están muy entrados como telepatía o clarividencias o estas cosas, y entonces esto entra un poco en el trastorno esquizotípico porque piensan que algo está pasando, ¿no? Entonces, supersticiones, todo este tipo de cosas. Entonces, pueden ser un poco excéntricas o tomarse como un poco excéntricas. Entonces, cuando ellos están explicando su manera de pensar, para la gente, obviamente, o sea, no tiene lógica alguna. Entonces, pues son explicaciones poco lógicas, difícil de creer, difícil de entender por los demás, son sobrevaloradas, y entonces ellos elaboran sus acciones y se conducen de maneras muy excéntricas, ¿no? Entonces, eso los aísla del mundo, porque la gente, pues entonces es como raro, ¿no? O sea, como que la gente dice, oye, este brother o esta persona, esta niña se sacó una historia de que no, es que te lo juro, iba en la carretera y entonces me cruzó una vaca y vi que un ovni bajó. Entonces, para ellos en su cabeza sí está pasando. Y aquí me están diciendo que, que tienen que cerrar, por ejemplo, la puerta de sus closets, de su cuarto, que desde el niño veía personas ¿cómo se llama? Que lo observaban desde las puertas. Y esto en su cabeza es real. O sea, quiero que entiendan que no es un invento, no es que quieran llamar la atención, que a lo mejor necesitan, o sea, sí necesitan cariño, necesitan apoyo, necesitan ser escuchados, porque eso hace que todas estas cosas que te pasan y que ves y que escuchas y que no están ahí, ¿sí? Vayan desapareciendo y se vayan disminuyendo, porque entonces ya no tienen ese mismo valor o esa misma presión en ti. Entonces, es importante, por ejemplo, aquí me dicen que hasta que esta persona creció pudo cerrar la puerta de su cuarto porque sus papás no lo dejaban. Es importante como papás ver las necesidades de nuestros hijos y si nuestro hijo quiere cerrar la puerta, nuestra hija quiere cerrar la puerta, nuestro hijo quiere cerrar la ventana, hay que dejarlos, ¿sí? Porque no sabemos qué está pasando y escucharlos, saber por qué quieren hacer estas cosas y por qué lo necesitan, ¿sale? Luego el trastorno histriónico era el que les decía en el otro video, que se llama histriónico porque muchos actores lo presentan, porque cuya característica principal es la necesidad de ser o sentirse el centro de atención de todo. No es egocentrismo, o sea, es diferente. Y entonces tienden a hacer lo necesario para esa posición. Entonces recurren a situaciones emocionales muy excesivas, por ejemplo, cuando dicen que alguien está haciendo un drama, ¿sí? Es este tipo de cosas. Entonces, a lo mejor te muestran muchísimo afecto y luego, por ejemplo, ahorita este trastorno histriónico es mucho más común de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, ahorita en redes sociales se da muchísimo, ¿sí? O sea, porque no sé si alguien tiene una pareja, tiene que poner todo el día historias de que le está dando besos y que están en una cita romántica y que tal canción y le estoy cantando. O sea, esto es un rasgo de un trastorno histriónico, porque quieres que todo el mundo te esté viendo, quieres que todo el mundo apruebe lo que estás haciendo, lo que estás viendo. Por ejemplo, si no existiera el trastorno histriónico, no existirían los influencers. Ahora, esto hay que mencionar correctamente, un trastorno no es algo malo, ¿ok? Quitémosle esa connotación a la palabra, simplemente es una forma de ser, ¿ok? Entonces, no existirían los influencers. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, un influencer está todo el tiempo tratando de que le validen lo que está haciendo y de ser el centro de atención, y por eso se llaman ego bloggers, ¿sí? Porque es sobre ellos, sobre lo que están haciendo, sobre lo que les interesa, sobre lo que tú quieres, sobre lo que ellos quieren que los demás vean. Entonces, los estados de ánimo son cambiantes. Por ejemplo, si ustedes están viendo todo el día que alguien está posteando todo lo que siente, ¿ok? Entonces, son un poco impredecibles, se preocupan mucho por su apariencia, ¿sí? Entonces, son personas que normalmente son o se sienten atractivas, ¿sí? Las personas, entonces, son seductoras, son extrovertidas, les encanta como, pues,
coquetear con la cámara, con la gente, o sea, se quieren sentir queridos en cualquier situación. Y los síntomas que mayormente se observan en el trastorno histriónico son la constante reafirmación y confirmación de sus actos y de su apariencia. Entonces, pero en el fondo es algo muy banal, ¿sí? En el fondo es algo muy banal y son poco tolerantes por la situación, o sea, porque realmente no se están basando en sí mismos, sino se están basando en una idea que los demás están aprobando sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo positivo de alguien con trastorno histriónico? Que va a ser un excelente dramaturgo, va a ser un excelente actor, va a ser un excelente artista, porque pues obviamente están hechos para eso y obviamente para que estén encima del escenario, para que estén interpretando cosas y siempre hay algo positivo, siempre hay algo bueno y en cualquier situación. Luego el trastorno narcisista aquí siempre hay una confusión porque no es ahí la leyenda de que amas tu reflejo y que te amas a ti mismo, pero el trastorno narcisista no es precisamente eso. El trastorno narcisista son las personas que se presentan de manera muy grandiosa, muy inflada, ¿sí? De sí mismos, pero en el fondo son personas muy sensibles, son personas muy vacías, o sea, ellos se llenan de lo de afuera, de su exterior, porque en su interior les falta. Entonces, son personas que no aceptan ayuda de los demás, ¿sí? Porque se sienten suficientes y demasiado. Entonces, están más preocupados por la imagen y por la apariencia que por el contenido y la sustancia. Entonces, obviamente, viven de una imagen, ¿sí? Esto también va muy de la mano con personas públicas o con personas, pues personas que se dedican a dar la cara. Entonces, ante las críticas, su reacción siempre va a ser enojo, coraje, rabia, ira, vergüenza. O sea, nunca va a ser humildad, ni tampoco va a ser, ok, lo entiendo, ok, lo acepto, ok, lo cambio. Siempre va a ser enojo, porque la mejor defensa es el ataque, ¿sí? Entonces, si están hablando algo malo sobre la imagen que se crearon de afuera, obviamente como adentro está muy frágil y muy vacío, les llega con todo. Entonces, hay que entender por qué las personas a veces que más es como el dicho, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿sí? O sea, mientras más hablen de ellos y mientras más digan sus grandezas, son más frágiles internamente, ¿ok? Entonces esperan ser reconocidos, adulados, realmente siempre fantasean con su éxito, con sus habilidades, se sienten realmente muy especiales o diferentes a los demás y siempre ven a las demás personas como inferiores, como menos aptas para, ¿ok? Entonces, eso hace que pues, realmente hagan sentir menos a los demás y sean esas personas que todos los demás son unos imbéciles, menos yo. Carecen de empatía, eso es importante porque pues obviamente no pueden llegar a ponerse en los zapatos del otro porque, ¿cómo? Ellos siendo esas personas tan grandiosas, ¿sí? Entonces carecen de empatía y no toman en cuenta los sentimientos de los demás. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los trabajos, con los jefes, los CEOs. Obviamente no estoy generalizando nada más. Estoy diciendo que para estas personas es más fácil llegar a estos puestos porque no toman en cuenta la parte más humana de la situación. Entonces, sí son muy buenos trabajadores, son muy buenos oradores, son muy buenos en su imagen, ¿sí? Son muy buenos vendiéndose a sí mismos en servicios, en lo que sea. Pero, o sea, entonces eso es la parte positiva. Entonces pueden llegar a humillar y hacer a los demás sentirse inferiores. Y también pueden llegar a ser muy manipuladores porque pues quieren que las cosas se hagan a su manera. Y cabe mencionar que todos, o sea, hay diferentes etapas en las que aparecen estos trastornos. Este trastorno se forma en la infancia y puede ser por dos causas o un enaltecimiento excesivo al hijo o a la hija, ¿sí? De eres un rey, eres un príncipe, tú lo mereces todo, etcétera, etcétera, o una falta de atención total al hijo o a la hija. O sea, el desatendimiento total y el decir, yo tengo que hacer todo por mí mismo, yo me valgo por mí mismo, entonces soy un fregón, ¿sí? Entonces todos los demás
O sea, a todos los demás les vale madres, ¿sí? O sea, a todos los demás nunca han hecho absolutamente nada. Yo me he tenido que valer por mí misma y yo soy chingón, ¿sí? Entonces, o puede ser por el sobreestimulamiento y el esperar demasiado de un hijo, o por el total desapego sobre el hijo, ¿ok? Entonces, nada en extremo. El trastorno antisocial pues, son personas que pues, la conducta tiende a ir en contra de las reglas. Este trastorno antisocial es más, pues a lo mejor más duro o más, pues, importante de checar, porque son personas que se van hacia la violencia. Son las personas que normalmente les llaman sociópatas o psicópatas, sin saber el fondo, ¿sí? O sea, esto le llaman así como por generalizar, pero no se tiene que hacer así. ¿Ok? Su estructura de personalidad son emocionalmente inestables, a veces son violentos, a veces son egoístas, y siempre buscan su propio beneficio. O sea, van a decir que son igual que el narcisista, pero el narcisista es imagen hacia afuera, esto es hacia adentro. ¿Ok? Esto es realmente la conducta que los rige es la incapacidad de sentir culpa ni remordimiento. ¿Ok? Entonces pueden hacer lo que sea y no sienten nada. O sea, al parecer no sienten nada. Entonces el tratamiento va en forma pues a crear estos sentimientos y a crear estos lazos de culpa y de remordimiento para que puedan subsistir en sociedad. El trastorno límite, yo ya hice un video específicamente del trastorno límite de la personalidad, que es el borderline, y la característica más importante es la inestabilidad afectiva y que pueden pasar de la tranquilidad a la alegría o a la tristeza en cuestión de minutos. Es diferente al bipolar, ¿sí? El bipolar no entra dentro de estos, dentro de los trastornos de la personalidad. Y no tienen pues realmente un claro conocimiento de sus gustos, de sus preferencias, de sus metas o de sus objetivos. Entonces es como si sus cimientos estuvieran en una gelatina. Entonces realmente como si todo el tiempo estuviera temblando en su mundo, ¿no? Entonces, por eso les decía que lo positivo es que lo poco que tienen seguro lo atesoran, ¿sí? O sea, son muy buenos amigos, son muy fieles, son muy leales y todo lo hacen con el corazón. El trastorno evitativo son personas que son muy tímidas, ¿sí? Son personas tímidas y retraídas, obviamente ya a un nivel, como les decía siempre en los trastornos, es un nivel ya que nos hace no ser, ¿cómo se llama? Funcionales, ¿sí? Entonces, a diferencia de los trastornos esquizoides, que no se involucran, perdón, íntimamente con la gente, ellos sí quieren, pero no son capaces de lograrlo, ¿ok? Entonces, es un miedo, es un temor, es una incomodidad, tienen mucho miedo a las críticas, al rechazo, entonces tienden a ser muy críticos de su persona y de su autoestima. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? ¿Sí? O sea, ellos se autorrechazan antes de que los demás los rechacen a ellos. Entonces, automáticamente dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a esta fiesta, yo no me voy a juntar con tal persona porque seguramente no soy lo suficientemente bueno para pertenecer a su grupo, entonces mejor no les hablo y me evito la pena de que alguien que no soy yo me rechace. ¿Ok? Entonces son súper autocríticos, la autoestima suele ser muy baja, entonces la única forma, perdón, en la que pueden tener pues una amistad es a través de la seguridad de que no van a ser criticados, de que son aceptados 100%, y pues realmente es difícil, sí, que las personas lleguen pues a pedir ayuda, sí, entonces, pero este trastorno es bastante común, pero la información que hay sobre este trastorno todavía es muy limitada. Entonces, es eso, simplemente, yo no me siento suficiente, entonces al yo no sentirme suficiente, no soy suficiente para los demás y me autoanulo antes de que los demás lo hagan. Entonces, evito a la gente. El trastorno dependiente son las personas que es todo lo contrario, ¿sí? Es todo lo contrario, son las personas que permiten que las demás personas les dirijan la vida porque son incapaces de tomar decisiones importantes en su vida,
por ejemplo, dónde vivir, el tipo de empleos, el tipo de parejas, ¿sí? Las necesidades propias son secundarias, totalmente secundarias. Entonces ellos siempre se ponen en segundo plano, le arreglan la vida a los demás y hasta el final se dan cuenta que su vida es la que más necesita arreglo y al final están solos porque pues dan todo por los demás y ellos se quedan sin nada. ¿Ok? Entonces, siempre se aseguran de contar con esa guía externa de los demás. Entonces, pueden a veces pasar como personas poco capaces o poco inteligentes, ¿sí? Pero no es eso, simplemente ellos se sienten incapaces de llevar las riendas de nuestra vida. Entonces, muchos de estos trastornos tienen la base en la baja autoestima, en la poca aceptación de uno mismo. Entonces, si yo no me siento suficiente tampoco, entonces no soy lo suficientemente inteligente para tomar las riendas de mi vida, entonces que los demás me manconen, ¿no? Entonces, tengo una pareja que me dice qué hacer, tengo un trabajo que no me gusta, pero que me dicen que soy buena para esto, y es el trastorno que más se ha descrito, ¿sí? De todos, es como en el que más hay información. Es el que tiene pues una influencia cultural más importante porque, bueno, porque se puede ver, por ejemplo, en diferentes culturas que este trastorno dependiente es parte de, ¿sí? O sea, tienes que ser sumisa o tienes que ser de tal manera porque así te toca, ¿sí? Y es realmente un trastorno y realmente no está bien. Entonces, no pueden tolerar estar solos y muestran una preocupación extrema de ser abandonados. Entonces, siempre tienen que estar con alguien porque siempre necesitan una segunda voz que les apruebe, ¿sí? Lo que están a punto de hacer, porque la de ellos para ellos no es suficiente. Y por último está el trastorno obsesivo compulsivo o el TOC, ¿sí? Que lo que predomina en estas personas es el perfeccionismo, la falta de flexibilidad, la incapacidad para demostrar sentimientos cálidos, que se repiten algunas, o positivos. Entonces, se origina en la personalidad de la gente, las personas tienden a fijarse muchísimo en detalles pequeñitos que a lo mejor a nosotros nos parecen absurdos, pero para ellos es como si hubiera un elefante en el cuarto en cristalería, ¿sí? O sea, ven el pelo, o sea, como si de verdad un libro esté volteado al lado contrario como están los demás, a ellos les causa una inestabilidad emocional, ¿sí? Entonces, repito, no está bien ni está mal, o sea, simplemente así es su realidad. Entonces, no aceptan físicamente los cambios que se presentan. Por ejemplo, perdón, si ubican a Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, no acepta cambios. Absolutamente no acepta cambios. Perdón, no acepta ningún cambio. Él se tiene que sentar siempre en su lugar. No le pueden mover nada de lugar. Tienen que comer todos los miércoles comida china, los jueves comida tailandesa, o sea, no sé, todo tiene que ser así. Y si algo les cambia, entonces no tiene sentido. O sea, compraron leche diferente, me voy a enfermar, algo va a pasar. O sea, realmente es fuera de su control. ¿Ok? Ese trastorno se apegan mucho a las reglas y porque los hace sentir cómodos en su zona de confort y por lo general se manifiesta en edades tempranas, entonces, porque es cuando están centradas en el funcionamiento, entonces están viendo a dónde centra su energía y entonces esa energía se centra entonces en las cosas que no están bien, que están fuera de su lugar. Entonces, en resumidas cuentas, estos son los trastornos de la personalidad más conocidos o típicos que hay el día de hoy. Y digo, a lo mejor les suena alguna que otra cosa. Les repito, estos trastornos no los tiene que tener ni ustedes ni alguien clavadísimos. O sea, estos trastornos son hechos de rasgos, ¿sí? Entonces, a lo mejor cualquier persona, todas las personas tenemos rasgos de algún trastorno. Entonces, a lo mejor alguien puede tener un rasgo de trastorno de TOC, ¿sí? A lo mejor todas las mañanas tienen que estar sus pantuflas del lado derecho de la cama, pero a lo mejor ese es el único rasgo de TOC que tienen.
¿sí? A lo mejor de lo demás, su coche es un desastre y les da igual, ¿sí? Pero lo que me entienden es que esto no funciona como un cuadrado, o sea, no es tengo este y ya, o tengo este completo. Simplemente son rasgos que podemos tener de diferentes, ¿sí? Y que estos tipos de rasgos que tenemos de los diferentes trastornos hacen nuestra propia personalidad, ¿sí? Y hay rasgos positivos y negativos de todos. Entonces, todos estos rasgos son los que crean la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, por eso no es como hay un manual, tenemos estos y o encajas aquí o no encajas en ninguno de los trastornos. No, son diferentes tipos, ¿sí? Y cada uno tiene sus pros y sus contras. Cada persona tiene sus pros y sus contras. Y ustedes ya pueden, después de esto, pueden ir viendo en dónde van encajando, qué tienen de cada uno y así encontrarse a sí mismos y aceptarse a sí mismos y saber que todo mundo tenemos nuestra parte de luz y todo el mundo tenemos nuestra parte de oscuridad y que así funcionamos, ¿sí? Y esto es lo padre y lo importante y lo mágico de la mente y de la salud mental y de pues, todos estos temas que estamos tratando. Necesito, bueno, más bien, no necesito. Díganme de qué temas les gustaría que hablara, ¿sí? Que tengan que ver con salud mental. Y voy a estar subiendo también el miércoles un video sobre, creo que va a ser sobre los mecanismos de defensa, todavía no estoy muy segura. Los mecanismos de defensa son todas las actitudes o acciones que utilizamos para defendernos del exterior. Todos usamos mecanismos de defensa y los tipos que hay. A lo mejor eso lo voy a guardar para un en vivo completo, pero déjenme dicho en Instagram, en Facebook, de qué temas quieren escuchar, qué temas quieren que hable y pues lo que van pensando, ¿sale? No sé cómo haya funcionado este en vivo en Instagram y en Facebook al mismo tiempo. Siento que estuve como viendo uno y otro y arriba y abajo. Y aparte en el Instagram de Facebook mi cara está al revés que en el que en el de Instagram, entonces está medio extraño. Pero bueno, se hace lo que se puede y pues los leo, los escucho y veo todos sus comentarios. Y pues el miércoles los veo con un nuevo video en Instagram TV y el domingo con un nuevo video en vivo. ¿Sale? Les mando un beso y cualquier cosa, aquí andamos. Gracias.